a todas las cosas. Y estas canciones que el hermano ha pedido tienen un poco de relación con lo que vamos a hablar en esta mañana. La última canción dice: Torre fuerte, mi escudo y protección, invencible, ¿quién es como tú, Señor? Poderoso, no hay nadie como tú. Y creo que muchas veces no tenemos en cuenta esto que acabamos de cantar, que tenemos un Dios poderoso, que tenemos un Dios que es invencible, que ha hecho maravillas, como abrir las aguas para que su pueblo cruce y liberarlos de la prisión de Egipto y cerrar las aguas para que todos sus enemigos quedasen allí. Este es el Dios que nosotros tenemos. Y es bueno que meditemos cada día en lo que Él ha hecho y hace por cada uno de nosotros. Escuchamos en los testimonios lo que el Señor puede hacer en la vida de cada uno de nosotros, de nuestras familias, porque su obra no quedó allí en la cruz, sino que se manifiesta cada día en nuestras vidas. Tenemos un Dios que nos ha dado la capacidad que nos ha sido dada por su presencia en nuestras vidas, y esa capacidad es enorme. El apóstol Pablo dice que nosotros los cristianos tenemos la mente de Cristo. Así que sería muy bueno que utilicemos estos bienes y capacidades de la naturaleza divina que mora en cada uno de nosotros y mostremos el poder del Señor en nosotros. Las Escrituras nos enseñan en los Evangelios que los apóstoles también pudieron hacer milagros, pudieron hacer maravillas donde ellos andaban porque contaban con el poder de Dios. Es un poder que no ha menguado a pesar de los años, sigue latente y a veces nosotros no lo utilizamos, ¿no? O sea que sería bueno que meditemos cada día en esto. Vamos a leer en el Salmo capítulo 90, versículo 12. Salmo 90, 12. Dice: enséñanos a contar nuestros días para que nuestra mente alcance sabiduría. Es muy importante reflexionar de manera personal sobre las palabras del salmista, para que el Señor pueda darnos la luz necesaria, para que esa claridad produzca cambios permanentes en nuestras vidas que nos puedan ayudar a reconocer el señorío de Cristo y a obedecerle. El Señor tiene propósitos maravillosos para cada uno de sus hijos. Por eso nos ha dado dones, capacidades, para que desarrollemos en el cuerpo de Cristo, en este caso en el cuerpo de Cristo en la iglesia local. A veces hay muchas cosas que no se realizan o no se ejecutan porque nosotros los hijos de Dios no estamos desarrollando los dones y capacidades que el Señor nos ha dado. Cuando uno lee la expresión del salmista surgen dos preguntas. ¿Qué significa contar bien y en qué consiste la sabiduría? Nosotros no debemos conformarnos con el análisis de un versículo bíblico que no nos capacite para relacionarlos con la realidad de la vida. Por otra parte, tampoco debe interesarnos entrar en consideraciones acerca de la vida según la palabra de Dios, si esto no está destinado a producir resultados que traduzcan cambios. La palabra de Dios es la que nos instruye, la que nos corrige, y es la que debería producir los cambios en cada uno de nosotros para ir alcanzando la sabiduría y la mente de Cristo de la que hablaba el apóstol Pablo. Contar en este pasaje significa evaluar. En la versión Cantera Iglesias, esta palabra contar se menciona como computar. No es meramente enumerar y tampoco se refiere a un balance circunstancial de la vida. Sí involucra reflexionar y tiene alcances que van más allá de lo personal. Alcances que nos enseñan y que nos preparan para desarrollar la tarea que el Señor nos ha encomendado. Y esto puede abarcar, sin lugar a dudas, la esfera familiar y también dentro de la comunidad cristiana. Entonces, ¿cómo se cuenta la vida? La respuesta se halla en la actitud de reflexionar, desarrollando así un espíritu de constante observación y permanente evaluación. Esto no parece ser la tónica
del tiempo en el que vivimos, de este tiempo presente. Porque cuando el vértigo de la vida, los afanes, las preocupaciones, las ansiedades, no nos dejan tiempo para reflexionar o para hacer una reflexión de lo que la Escritura quiere decir. A veces leemos demasiado rápido, sin detenernos a que el Señor nos hable y nos muestre cuál es su voluntad para cada una de nuestras vidas. Reflexionar implica detenerse para analizar y para meditar. Y es importante hacerlo porque de esta manera se nos ofrece la ocasión de revisar los aspectos de nuestra vida íntima, familiar. Y también se refleja en la comunidad. Esto nosotros tenemos que ajustar rumbos. La palabra de Dios tiene que tener un efecto renovador en nuestras vidas y tiene que ser cada día. Cada día hay cosas que corregir, cada día hay aspectos de mi vida que modificar para que el Señor pueda ir obrando. Sin lugar a dudas que la transformación la hace el Señor, pero nosotros tenemos que poner nuestra parte para que el Señor pueda obrar y pueda hacer los cambios necesarios. Hablábamos de los afanes de la vida. Ahora todas las cosas son rápidas y necesitamos mucho tiempo también para llevar el sustento a nuestro hogar, trabajar más horas, trabajar horas extras, más en nuestro país donde la economía es tan variante. Dedicamos mucho tiempo al trabajo y a veces descuidamos el reflexionar en la palabra de Dios, pero a veces descuidamos la familia, descuidamos la obra del Señor que nos ha sido encomendada. Las condiciones actuales de la vida, la corriente de este mundo, en el decir del apóstol Pablo, nos predispone a considerar lo puntual, el momento, la situación particular, la urgencia. A veces actuamos de esta manera. Actuamos cuando tenemos una urgencia, cuando se presenta una situación particular en la que debemos tomar alguna decisión. Esto es como salir un poco del campo reducido de nuestra concepción de la vida para buscar un nivel más alto que nos ofrezca una perspectiva. Otra pregunta que hay es ¿por qué contar? Pues sencillamente para poder sacar conclusiones guiados por el Espíritu Santo de Dios. En tal caso debemos tomar decisiones y no evadirnos de la realidad. Es que a modo de ejemplo parece que a veces de evaluar para decidir sobre el día en que vivimos. Más bien queremos fijar el rumbo hacia la meta de los siglos. Nosotros queremos tomar decisiones y queremos que se haga lo que nosotros queremos. Y a veces los tiempos y las decisiones no son las que Dios quiere. Entonces evaluamos y consideramos mal. Es como poner un piloto automático de una aeronave que vaya y que se haga lo que sea posible según ese piloto. Y nosotros no dependemos de las circunstancias o de las cosas que puedan presentarse, sino que dependemos de un Dios poderoso, como cantábamos, fuerte, invencible. Además, notemos cómo hoy en día se cuenta todo y cada vez con mayor minuciosidad y rigor, ya sea en empresas, en información, en posesiones, en intereses. Y por norma se use y se impone el uso de la computadora o de los teléfonos que ahora son tan sofisticados que se pueden hacer muchas cosas con el teléfono, ¿no? Y contamos todo. Contamos qué comemos, qué hacemos, dónde estamos. Y a veces no contamos lo que verdaderamente importa, que es el Evangelio de la cruz. Esto que decía la versión cantera Iglesias de computar en lugar de contar, es importante. Se ve que ahí el traductor decía, bien, teníamos computar, a veces hay que evaluar, hay que pensar qué es lo que se va a hacer. La consigna es mantener la vista sobre todo el panorama y desarrollar la capacidad de evaluación en cualquier momento. Basta pulsar una tecla y todo aparece en la pantalla. Lo bueno, lo malo, lo positivo, lo negativo, los éxitos
y los errores. Entonces, nosotros como hijos de Dios tenemos que computar, evaluar el pasado y el presente y podremos mirar el futuro con fe y esperanza. Esto encierra un concepto dinámico, lo que significa que cuando llegue el momento de las conclusiones no perdamos el tiempo lamentando o llorando. A veces nuestras decisiones tienen consecuencias que nos llevan a la tristeza, a estar llorando por haber tomado malas decisiones, sin evaluar y sin tener en cuenta a este Dios poderoso e invencible. Alcanzar sabiduría, la sabiduría tiene relación directa con el conocimiento. La pregunta es, ¿conocimiento de qué? Y aquí hay algunas respuestas de qué se trata esta sabiduría, de este conocimiento. En primer lugar, conocimiento de la grandeza y el poder de Dios. Me atrevo a decir que no somos totalmente conscientes de esto, mientras que Dios quiere que utilicemos la reflexión a la luz de las Escrituras para mostrarnos su grandeza y la capacidad de su poder para actuar en nuestras vidas. Luego necesariamente viene el conocimiento de nuestra pequeñez ante la majestad y grandeza de Dios. Nosotros somos muy pequeños, ínfimos ante la presencia de este Dios poderoso, pero con su ayuda y con su poder seguramente vamos a poder hacer maravillas como lo hacían los apóstoles en los primeros tiempos. Pero también está el conocimiento de nuestro potencial, de nuestras posibilidades. En medida que nosotros incorporemos la suficiencia de Dios, creo que en general tenemos una pobre idea de ese potencial. Mientras la vida se pasa, las realizaciones no se concretan y Satanás saca partido de esto para anularnos. Yo sabía tener siempre presente lo que decía mi madre. Mi madre fue creyente desde su niñez prácticamente, pero ella se casó con un inconverso. Y después ya más grande empezó a trabajar en las audiciones femeninas y iban a predicar o llevar folletos a algunas villas y a veces venía con sus piernas hinchadas, todo eso. Y si yo hubiese aprovechado mi juventud, dice, para hacer todo este trabajo, hubiese sido distinto, ¿no? Ella lo hacía lo mismo, pero ella veía que ya su potencial físico no era lo mismo, que si lo hubiese aprovechado en su juventud. A veces tomamos decisiones que también alteran estas cosas, ¿no? Nosotros tenemos un potencial, tenemos recursos, tenemos que hacer nuestros los recursos de Dios, los recursos que Dios nos ofrece. Así esto mismo implica conocimiento de la bondad y de la severidad de Dios. La esencia de la sabiduría está en el conocimiento del propósito de Dios para nuestras vidas, aquí, ahora y en el futuro, en armonía con el propósito eterno. Para acceder a la sabiduría por el camino de la reflexión, hay condiciones que observar para poder alcanzar esta sabiduría. En primer lugar, tenemos que aprendernos a someternos a un autoexamen. Quizás es el más difícil de los exámenes, porque a veces no es fácil hacer un autoexamen de uno mismo, porque creemos que estamos bien, porque creemos que vamos por un buen camino, pero sería bueno que cada día o cada noche antes de acostarnos nosotros hagamos un autoexamen de cómo ha sido nuestra vida, de si hemos transcurrido el día en obediencia a nuestro Dios y cumpliendo sus propósitos. En segundo lugar, debemos decidir ser honestos con nosotros mismos y con Dios. Nosotros podemos autoengañarnos, pero no podemos engañar al Señor. Entonces, esta honestidad con nosotros mismos seguramente nos va a ayudar a alcanzar la sabiduría. Hay veces que creemos que lo sabemos todo y no es así, porque hay que modelar nuestro carácter, porque hay que modelar nuestras formas de proceder con el prójimo. Hay muchas cosas que hay que corregir diariamente. En tercer lugar, hace falta establecer medidas, patrones de comparación para analizar lo que contamos. Dice el apóstol Pablo en Colosenses 1:9,
No hemos dejado de orar por ustedes y de pedir a Dios que les haga conocer plenamente su voluntad y les dé toda clase de sabiduría y entendimiento espiritual. El propósito, la voluntad de Dios están desarrollados y revelados en su palabra por el Espíritu Santo que ilumina nuestras vidas o nuestras mentes. La actitud para contar bien nuestras vidas, necesitamos algunas cosas. En primer lugar, necesitamos tener un corazón dispuesto. Dice el Salmo 139 en el versículo 23 y 24, Salmo 139, 23 y 24 dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Prueba y conoce mis pensamientos, y ve si hay camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. El salmista se derrama en la presencia de Dios y le pide que le haga un análisis profundo de su corazón y de su mente para ver si había que corregir algo, y le pedía que le guíe en sus caminos. Hermanos, es necesario que nos humillemos en la presencia de Dios y nos entreguemos plenamente a Él para que pueda moldearnos según sus propósitos. En segundo lugar, la humildad. Si leemos en Miqueas, en el capítulo 6 y en el versículo 8, dice: oh hombre, Él te ha declarado todo lo bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Dice, ¿qué pide de ti? Justicia. Dice 2 Corintios capítulo 5 y versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado para que nosotros fuésemos justicias de Dios en Él. El Señor pagó el precio allí en la cruz, ocupando nuestro lugar. Él cargó sobre Él nuestros pecados y nos hizo justos delante del Padre. ¿Cómo podemos hacer justicia? Sería una pregunta. Mostrando que Cristo vive en nosotros y dándole a conocer a otros su amor. También habla allí de otras cosas que necesitamos, es de hacer misericordia o amar la misericordia. La definición de misericordia es el regalo de la bondad y compasión, no merecidos de nuestro Dios. Esto es lo que tuvo el Señor para con cada uno de nosotros. Si nos remitimos al Evangelio de Marcos, en el capítulo 6 y versículo 34, dice: y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarle en muchas cosas. Aquí se nos habla de amar misericordia. ¿Cómo hacerlo? Teniendo amor por las almas. Dice que el Señor salió y vio la multitud que estaba desorientada como ovejas sin pastor. Nosotros salimos de la puerta de este lugar y podemos ver lo que es el mundo. Realmente está desorientado por su pecado. Está como oveja sin pastor, como dice la Escritura. Podemos ver cosas lamentables, cada vez peores. No tienen compasión. Podemos ver cómo se mata a personas. Hace poco en Buenos Aires, esta semana, un muchacho que quiso defender a alguien recibió 7 puñaladas de una persona que tiene un prontuario tremendo. Podemos ver de madres que matan a sus hijos. Tenemos un montón de cosas para ver. Y nosotros conocemos la verdad, conocemos cómo se pueden transformar la vida de estas personas. Y es llevándole el Evangelio de la cruz, teniendo misericordia para que no se pierdan en el pecado y vayan al infierno, sino mostrarles que Jesús murió en la cruz para librarnos del pecado y hacerlo nuevas personas. La pregunta es si nosotros tenemos esta visión de la gente que nos rodea, si estamos dispuestos a salir como lo hizo el Señor y llevarle las buenas nuevas de salvación. También allí leíamos en el versículo que necesitábamos también humillarnos. Ya mencionamos algo anteriormente de esto. Nosotros tenemos que humillarnos delante de la presencia de Dios. Tenemos que postrarnos ante Él y hacer ese análisis que
del que hablábamos, ¿no? De poder reflexionar en las Escrituras si estamos haciendo lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Tenemos que ser dóciles para que el alfarero moldee nuestras vidas conforme a su voluntad y a su propósito. Y en tercer lugar, una decisión responsable de entrega total. Proverbios 23-26 dice: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Entreguemos nuestro corazón por completo al Señor, que no haya nada que se escape a su control, para que pueda mostrarnos realmente cuál es el propósito, cuáles son sus caminos para cada uno de nosotros. Estas tres actitudes vienen a ser principios prácticos que deben observarse no meramente en una gran crisis, sino en cada caso, circunstancia o situación. Contar los días de la vida será algo que podremos hacer porque tenemos a Dios mismo en cada uno de nosotros. Por su Espíritu Santo tenemos una realidad que excede nuestro entendimiento. Esto sería ampliar la visión y cambiar el pensamiento para que toda la vida de cada uno de nosotros se transforme. Dice Romanos en el capítulo 12 y en el versículo 2: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Necesitamos desarrollar nuestra capacidad de asombro ante las intervenciones de Dios en nuestras vidas. El mundo va perdiendo la capacidad de asombro y hasta los cristianos nada parece a veces sorprendernos. ¿Cuánta falta hace el rocío fresco de Dios que nos bañe y sensibilice para disfrutar su plenitud? Pero como el énfasis debe ser eminente, práctico, el desarrollo de esa sensibilidad depende de nosotros. Sabemos cantar una canción que dice: ayúdanos a mirar con tus ojos. Nosotros tenemos que tener la visión del Señor. Tenemos que tener la compasión por las almas que se pierdan y llevar el mensaje de la cruz. Me gusta aquí aplicar la frase del apóstol Pedro que dice en 2 Pedro 1:5: vosotros también poniendo toda diligencia. Ser diligente por nuestra parte traerá la respuesta de parte de Dios. Dice Efesios capítulo 3 y versículo 20: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Es el poder de Dios el que puede actuar en nosotros, y seguramente vamos a hacer cosas que no entendemos, pero que sí son su voluntad y su propósito. Utilicemos estos bienes y estas capacidades de la naturaleza divina que mora en cada uno de nosotros. Recuerden, como decíamos al principio, que el apóstol decía que cada uno de nosotros tiene la mente de Cristo. Nuestra posición es en lugares celestiales, en Cristo. Una persona estando en plena convalecencia de una operación cerebral, pregunta al cirujano si sus capacidades mentales quedarán intactas. No, me dijo y agregó: usted seguramente perdió varios miles de neuronas en este acontecimiento y seguirá perdiéndolas por millares como toda persona de su edad. Pero no se preocupe, dijo el médico, la capacidad básica consta de millones de neuronas y de todos modos, agregó, nadie utiliza normalmente más que la tercera parte de su capacidad cerebral. Nuestra capacidad por la presencia de Cristo en nosotros es igualmente enorme. Tenemos millones de neuronas según la creación de Dios en cada uno de nosotros. Así que debemos aprovechar estas capacidades que el Señor nos ha dado. ¿Cuándo usamos de ellas? Dice, concluyó con una pregunta válida para todo cristiano. ¿Cómo relacionamos el tiempo de Dios con el tiempo de nuestra vida? Esta es una pregunta vital. Hay tantos creyentes desconectados del tiempo de Dios, se parecen a un vagón que se desenganchó del tren y viven desfasados del ritmo divino,
o adelantados cometiendo torpezas y atrasados, ignorando las realidades de la hora presente, no utilizando los infinitos recursos de Dios que el Señor nos ha conferido a cada uno de nosotros. ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo estamos nosotros como iglesia? Dice un versículo que hemos leído ahí en el Salmo 90, Señor, enséñanos a contar bien nuestros días, para que nuestra mente alcance sabiduría. Que el Señor nos ayude para que nosotros podamos alcanzar esa sabiduría. Que el Señor nos bendiga.